Hola Freddy, muy buenos días. Hola Nicos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bien, ¿Me vamos a dar escuchas bien inicio por ahí? perfectamente, sí señor. Perfecto. Entonces vamos a dar inicio a este que es nuestro primer webinar, en donde vamos a, digamos que a charlar sobre el sector de la salud, que es un sector supremamente importante para, eh, digamos, aprovechar los datos y la información que se genera. Es un sector que genera una cantidad significativa, muy, muy significativa de datos que pueden ser útiles para la toma de decisiones. Entonces, sin más preámbulo, digamos que arranquemos con este webinar y vamos conversando sobre el proceso. ¿De acuerdo? Perfecto. Dale. Listo, pues el día de hoy vamos a arrancar, digamos que nuestra agenda del día o de esta sesión, de este webinar, lo que busca es justamente hablar sobre, primero, hacer una presentación de quiénes somos, explicar metodológicamente cómo funciona este tema de el aprovechamiento de los datos para la toma de decisiones en cada una de las organizaciones eh, del sector de la salud, cómo se llega a aprovechar los datos para la toma de decisiones. Vamos a ver una parte de indicadores clave del sector de la salud que son susceptibles de mejorarse y de utilizarse dentro de este ejercicio. Y obviamente, pues presentaremos una demo de una solución que tenemos diseñada para el sector de la salud, que es el paciente 360. Entonces, y por último, pues, digamos que miramos la forma en la que podremos ayudar a cada una de las organizaciones que nos acompañan el día de hoy en este proceso. Entonces, sin más preámbulo, pues arranco. Somos un equipo de trabajo. Sign Consulting es una empresa con más de 12 años de experiencia en temas de inteligencia de negocios, en consultoría estratégica empresarial, eh, que busca el aprovechamiento de los datos para la toma de decisiones y un tema, digamos, de eficiencia operacional y de mejora de los procesos organizacionales a partir de este aprovechamiento y uso de datos. Entonces está Freddy Delgado, que es nuestro CTO, nuestro gerente de tecnologías, y estoy yo, que soy el gerente comercial de Sign Consulting. ¿Listo? Entonces, nada, Freddy Delgado es ingeniero de sistemas de la Universidad Autónoma, maestría en Big Data y Analítica de la Universidad de Cataluña, gerencia de proyectos. Con más de 25 años de experiencia en el sector, es, digamos, una persona muy, muy preparada en temas relacionados con justamente la consultoría, con experiencia incluso internacional en proyectos y en, digamos que en procesos de implementación de, de estas tecnologías y de estas estrategias empresariales de uso de datos para la toma de decisiones. Él ha trabajado o trabajó, digamos que durante largo tiempo en el D1, en otros proyectos y en otras organizaciones antes de iniciar y de continuar, digamos que con el proceso empresarial de Sign Consulting. Entonces, creo que ahora sí te doy la palabra, Freddy, con la siguiente. Perfecto, muchas gracias, Nico. ¿Me escuchas bien por ahí? Perfectamente, sí, señor. Ok. Bueno, buenos días a todos. Como comentaba Nico, el día de hoy la idea es ver cómo el poder de los datos va a impulsar mucho el, las áreas o el sector puntual de la salud, tanto en clínicas, entidades, procedimientos. Y hemos querido poner esta imagen, porque esta imagen pues resume un poco todos los procesos corporativos, tanto en instituciones de salud como en clínicas privadas o particulares.
o privadas particulares o públicas, perdón. Entonces, aquí nosotros, la inteligencia de negocios y los datos como tal, pues pueden ayudar todas las áreas de la compañía, tanto las áreas misionales como tal, ¿sí? Como todo el control y evaluación de la clínica o la entidad, como están todos los procesos de las áreas puntuales de apoyo y asimismo poder integrar la información, poder analizar de manera digámoslo así, integral tanto las áreas de apoyo como las áreas misionales. Las áreas misionales, como comentaba, digamos, urgencias, hospitalizaciones, procedimientos, atención al usuario puntual, son de alguna manera el core principal de lo que tiene una compañía en el sector de salud, por ejemplo, como una clínica. Allí es donde nosotros nos hemos centrado puntualmente para extraer y analizar fuertemente los datos. Por ende, de ahí salió el nombre de paciente 360, sobre todo para los temas misionales, porque pues allí es donde más se van a generar indicadores. Por ejemplo, el tema de hospitalización es muy rico en indicadores. Tienen los indicadores de, no sé, los tiempos, el costo de hospitalización de la persona, los motivos que se le ha aplicado a la persona, todos los gastos asociados a hospitalización. En procedimientos están la cita, el procedimiento como tal, el costo médico, está el costo obviamente de las salas de cirugía, el equipo, el costo de los medicamentos. Entonces, todo esto está de alguna manera integrada teniendo como eje central el paciente, ¿sí? Y a partir de allí se hace un análisis paciente 360 para poder conocer bien el paciente y optimizar muchos procesos que están allí asociados, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, un cliente de nosotros, que es una clínica, nos contactó y nos indicó, mira, tengo un tema de riesgo e incertidumbre en cuanto a todos los temas de mis ventas, de mi rentabilidad y de mi operación como tal. Entonces, ¿cómo nos puedes ayudar? Entonces, inicialmente la incertidumbre y el riesgo que tenía nuestro cliente eran todo inicialmente el tema de ventas, que hace parte de un área de apoyo como lo es el sector financiero, que era la facturación y las ventas puntualmente, ¿sí? Pero a su vez tenía la incertidumbre de cómo estaba haciendo todo sus procedimientos en cuanto a la operación, porque digamos que quiere inicialmente medir porque tiene muchísima incertidumbre, no sabe si va bien, no sabe si su empresa, si su clínica estaba siendo rentable. Y entonces allí es donde nos escala el reto. Nosotros empezamos a analizar en conjunto con el cliente, o sea, en este caso la clínica, ver cómo poder consolidar la información, identificarla y poderle dar respuesta a esa incertidumbre o a ese, sobre todo, riesgos que tenía la clínica puntualmente en ese momento. Eh, Antes de pasar, digamos, a otro tema de lo que se hizo dentro de la clínica, también quiero resaltar que sí, obviamente uno siempre empieza por los puntos más prioritarios y críticos de la compañía para poder sacar sus análisis o indicadores, pero eso no indica que no se pueda analizar y sacar indicadores, analizar información puntual, tomar decisiones en las demás áreas. Sí, pues ahorita en la historia o en el hilo puntual de lo que estamos hablando de nuestros clientes en los cuales hemos participado, toca en algunos puntos el tema financiero, el tema de operación, el proceso misional, pero en talento humano también podemos tener muchísimos indicadores que el área de recursos humanos o talento humano analizaría. Eh, el ausentismo,
la capacidad de, por ejemplo, la educación de las personas, sus rangos de edades, como el conocimiento puntual y la educación de las personas. En los recursos físicos puede ver todo el tema, digamos, de inventario puntual de lo que tiene físicamente que no está asociado al proceso misional. El tema financiero, pues el tema financiero es bastante amplio y de allí van a salir muchísimos indicadores, pero son indicadores del área como tal. Sí, por ejemplo, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar. Está el mismo tema de presupuesto, costo y rentabilidad, que es el que queda allí. Entonces, no solamente la solución como tal está enfocada a el proceso misional, sino también está enfocado a poder cumplir o cubrir todos los puntos claves general del área, sino que uno normalmente siempre empieza por los más críticos o de mayor relevancia o prioridad que el mismo cliente le vaya a dar, ¿sí? Volviendo un poco a lo que el reto que nos puso uno de nuestros clientes, que es una clínica, que tenía el tema de riesgo, incertidumbre en mi operación, incertidumbre y riesgo en el tema de ventas, si lo estaba haciendo bien, si realmente su clínica era rentable o no, y a partir de allí poder hacer los análisis y la toma de decisiones puntualmente, ¿sí? Entonces, nosotros viendo ese reto que nos puso, empezamos a organizarnos de manera eh, integrada con el cliente y a través de, espérate, yo aquí sigo, a través de una metodología propia que nuestra, empezamos a construir en conjunto con el cliente, que en este caso es una clínica, todo su, digámoslo así, su roadmap o su camino paso a paso de manera integral, de manera que sea escalable para cubrir esa incertidumbre y ese riesgo que tenía el cliente en ese punto. ¿Sí? Nuestra metodología se llama Vista. Vista compone 5 puntos importantísimos. Uno es el identificar los indicadores, que es digamos, el primer punto, que es el de valor. Identificar qué indicadores requiero, qué indicadores o qué análisis actualmente hago y empezar a mirar estratégicamente cómo organizarnos. ¿Sí? Posteriormente está el tema de información, el punto de información. El punto de información abarca la calidad de la información, identificar que la información que me va a alimentar esos indicadores está correcta, está organizada, identificar las fuentes, porque en este caso nuestro cliente tenía múltiples fuentes, ¿sí? Para lo cual obviamente se tuvo que hacer algunos procesos específicos. Posteriormente está en la metodología están los sistemas. Obviamente, nosotros lo que hacemos es identificar el indicador, que es el valor, limpiar la información, organizarla de manera estratégica, que es la información, y sistemas es porque en los sistemas de inteligencia de negocios o de análisis de datos debe integrarse correctamente al ecosistema de tecnología que tiene el cliente, tanto en su infraestructura como conectado con sus fuentes de datos, ¿sí? Posteriormente viene la toma de decisiones. En este punto de toma de decisiones, lo que esto encierra es la construcción de los tableros, la construcción de los dashboards de información agrupados de acuerdo a el análisis que se requiera o el análisis que en la primera etapa se identificó, ¿sí? Posteriormente, ya viene el tema de la acción. El tema de la acción es algo que ya el cliente toma decisión, pero, pues sí, toma decisiones, pero la acción como tal son los resultados o cómo, de acuerdo a esa decisión tomada, cómo empieza o a mejorar o a crecer o ver el comportamiento y el resultado de esa toma de decisión. Eso también se hacen dashboards específicos para identificar
ese crecimiento o el impacto de esa acción, ¿sí? Puede que tengamos que hacer dashboards o análisis específico para identificar y medir la acción después de la toma de decisiones, o dentro de los mismos tableros o en los mismos análisis de los cuales se tomó decisión, empiezan a ver crecimientos o ver, o sea, que la información, digamos, y la toma de decisión están correctas, ¿sí? Eh, esta metodología propia la trabajamos durante toda nuestra experiencia. Es construida de acuerdo también con la experiencia de todos nosotros que hemos aportado en esta metodología y creemos que es la más adecuada para cualquier tipo de compañía, en este caso en el sector salud. La implementamos donde nuestros clientes, en este caso lo que estamos viendo es el de una clínica, lo implementamos en la clínica y todo esto lo hacemos en conjunto con el cliente. Siempre estamos en una integración 100% con el cliente para, obviamente, hacerle una transferencia de conocimiento y que el cliente, obviamente, tanto las personas funcionales como las personas técnicas empiecen a conocer el proceso, a entenderlo correctamente y, sobre todo, a ver las mejoras y cómo poder cubrir esos dolores o esas, y en este caso, la incertidumbre o el riesgo que tenía nuestro cliente, ¿sí? Bien. Voy a pasar a mostrarles los resultados como tal, ¿sí? De lo que nosotros hemos hecho. Quiero comentar, digamos, toda la información que está allí, los datos, pues son datos que no tienen nada que ver con ningún tipo de cliente o clínica. Fueron cargados, entonces puede que hayan, pues de pronto no centrarnos mucho en el valor, sino en la funcionalidad puntual. Bien, entonces ya estamos acá en el sistema como tal, o sea, en la herramienta de visualización. Este es como nuestro primer dashboard resumen, en el cual las personas, en este caso nuestro cliente, que era el gerente funcional, el director administrativo, perdón, el director funcional, no, el director de finanzas, el director de operaciones y el director administrativo y obviamente todos sus equipos de trabajo. Entonces, para poder cubrir, o sea, esta es la manera en la cual nosotros que le estamos cubriendo todas esas preguntas y riesgos e incertidumbre que tenía nuestro cliente. Entonces, para ello, cruzamos la información de acuerdo a los indicadores que se requerían y de acuerdo a la fugia de nuestro cliente, donde quiero ver las ventas cómo van. Quiero ver todo el comportamiento de nuestros clientes, el análisis de los procedimientos. Quiero ver los costos, cómo están de acuerdo a los procedimientos y a nuestras consultas. Entonces, de alguna manera, lo construimos de esta forma para poderle cubrir inicialmente el riesgo y la incertidumbre puntual que tenía nuestro cliente. ¿Sí? Inicialmente, las fuentes estaban totalmente dispersas, o sea, el tema de ventas estaba en un sistema, todo el tema de operación como tal del área misional como tal, procedimientos, consultas, hospitalización, estaban en otro sistema independiente. El de ventas estaba en una herramienta en la nube, el de procedimientos estaba en un SQL Server, los costos estaban en unas hojas de Excel. Entonces, la primera etapa fue identificar las fuentes, integrarlas en una sola fuente, o sea, consolidarlas, para que obviamente esté bien organizada. Se hizo un proceso de limpieza y calidad y mejora de los datos de acuerdo a la estrategia de los indicadores que se querían visualizar y mostrar. Y en esta consolidación no es tomar todos los sistemas,
toda la información y consolidarla allí, sino es consolidarla solamente la información relevante, no toda la estructura como tal de las bases de datos, sino la información relevante y que sea integrable, ¿sí? Entonces, para este primer tablero, este es un resumen puntual donde las personas o los tomadores de decisión, para este caso en la clínica, que era el director financiero, el administrativo, el de operaciones y el director médico, llegaban y veían rápidamente un resumen, cómo van mis ventas de este mes con respecto al mes pasado o con respecto al año pasado, cómo están mis pacientes de acuerdo a mi mes, cantidad de pacientes de mes actual, cómo fue el año pasado, los procedimientos. Hay unos comparativos puntuales donde de este año versus el año pasado, obviamente se miden las mismas porciones, no el total del año versus el año puntual, sino obviamente todo el año de enero al 25 de octubre. Entonces eso es lo mismo que se va midiendo para que obviamente sean claramente comparables. El tema de análisis de costos era una de las grandes afugias e incertidumbres que tenía nuestro cliente y implementamos una especie de pronóstico puntual, tanto de las ventas, tanto de los pacientes y tanto de los procedimientos, ¿sí? Entonces, para poder cubrir todas las necesidades pues todas las necesidades iniciales de la afugia del riesgo que nos comentó nuestro cliente, nos dijo, acuérdenme que quiero ver si soy rentable o no soy rentable y cómo está mi operación como tal y cómo están mis costos. También está todo el tema de hospitalización. Los indicadores de hospitalización y los análisis de hospitalización son bastantes, entonces para ello se han construido varios dashboards porque todos están muy asociados, incluyendo hasta las pólizas de los seguros que los cubren. También hay allí temas de tiempos, porque hay muchos indicadores de tiempos en hospitalización y pues obviamente costos. También hay otros dashboards y análisis muy importantes como son los de los inventarios de medicamentos cruzados con los procedimientos realizados y proyectados para no, obviamente, no tener inventario de medicamentos agotados, o sea, que tengamos agotados y no podamos cubrir ciertos procedimientos puntuales. Hoy vamos a ver como la fase 1 que se hizo allá, donde nuestro cliente, la clínica, que era cubrir inicialmente su afugia principal, que era el tema de riesgo e incertidumbre en ventas, análisis de pacientes y los costos. Entonces, este es nuestro dashboard resumen. Ahora queremos ir y mirar inicialmente nuestro análisis de ventas. Primero quiero comentar el alcance como tal de los roles, por ejemplo, este dashboard que estamos viendo, que es el análisis de ventas. Obviamente le interesa ciertas áreas, ¿sí? Y hay otros dashboard que le interesan puntuales a otras áreas. Y entonces nosotros lo que buscamos es mostrar la información a esos perfiles que requieren analizar y visualizar la información con su seguridad en los datos, etcétera, etcétera. Los accesos, no que ciertas personas puedan ver, unas personas podrán ver todo, otras personas podrán ver solo ciertos módulos y no estar de pronto viendo información que no es de la competencia específica. Este es el análisis de ventas. Nosotros lo tenemos segmentado por año-mes. Como les comentaba anteriormente, la información fue consolidada de varias fuentes, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos acá es conocer, inicialmente es el análisis de la variación por cada uno de los periodos, en este caso es el año. Podemos bajar al mes para que él pueda también identificar la variación del mes con respecto al año anterior. Acá tenemos la tendencia de ventas año por año, ¿sí? Y basada en esta tendencia existe esta variación. Por ejemplo, acá el 2011 tuvo una caída
con respecto al año anterior y pues así lo podemos obviamente identificar. Entonces él nos va diciendo cuánto es el porcentaje de caída. El siguiente año, por ejemplo, podemos identificar que mejoró un poco. Tenemos también la tendencia mensual y comparativa del año anterior y el año actual, que ya vamos a mirar cómo lo podemos analizar. Tenemos la participación de la categoría de los procedimientos, o sea, porque los procedimientos pueden tener un tipo, una categoría, y la información para la toma de decisiones es mejor un poco más agregada o más agrupada puntualmente y no tan ir al detalle, ¿sí? Tenemos también una tendencia mensual de pacientes. En este caso, como no tenemos nada filtrado, pues él nos va a decir en todos los febreros hemos tenido 240 pacientes, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, vamos a filtrar un año específico, el 2010. Entonces, acá ya cambió, ya acá podemos ver el comparativo pero la tendencia, perdón, mes a mes del 2010 versus el 2009. Si ustedes ponen el mouse en alguno de los punticos, él nos sale una ventana emergente porque queremos saber cuáles son los procedimientos que más se vendieron o se vendieron en esa fecha, ¿sí? Porque obviamente queremos como un ranking y a toda hora queremos ir a identificar y que todo el sistema como tal o el dashboard puntual nos pueda dar la información complementaria a lo que yo requiero, ¿sí? Entonces acá podemos ver, digamos, que la cirugía correctiva es la más grande, entonces queremos ver allí cuál es el top de mis procedimientos, ¿sí? Entonces, asimismo también lo podemos identificar en los pacientes. Entonces, digamos acá en marzo del 2010, que es el que tengo filtrado, mi top 10 de procedimientos, entonces me va a decir cuánto se facturó por esos procedimientos de esas 45 personas, cuál fue el top 10 de las cirugías realizadas, ¿sí? También puedo bajar un poco en detalle porque si yo quiero ver las variaciones mes a mes, ya porcentuales, entonces estoy viendo el 2010, tengo todos mis meses y estoy viendo mis cambios porcentuales el mes actual versus el mes anterior y así sucesivamente. Esta variación pues la podemos también visualizarla acá en este gráfico, pero pues acá la vamos a tener un poco más de manera porcentual, ¿sí? Además, como de manera informativa, tenemos estas tarjetas puntuales donde nos va indicando el año actual cuánto va, el año anterior cuánto fue que se cubrió o se vendió, cuánto se vendió en ventas, cuánto se vendió en procedimientos, las cantidades de facturas, las cantidades de pacientes. O sea, era información complementaria para que nuestro cliente pudiera de alguna manera tener la visibilidad de cómo estaban sus ventas, porque pues de alguna manera él no tenía la visibilidad completa de sus ventas y cuáles eran los mayores procedimientos, ¿sí? Porque no siempre los mayores procedimientos son los que nos pueden dejar mayor rentabilidad, entonces también podemos identificar ello, ¿sí? Entonces acá podemos, si queremos, pues devolvernos y seguir en nuestra, en el análisis puntual de ventas. Pues ya acá, digamos que con este dashboard de ventas, de alguna manera, el director funcional y las personas encargadas del área de finanzas pudieron de alguna manera tener visibilidad de las ventas, por lo menos identificar algunas cosas, cuáles son de alguna manera los meses donde más se han vendido y empezar a mirar como la tendencia en cuanto a los meses, en cuanto a algunas facturaciones y ventas puntuales. Bien. Ahora el siguiente análisis es todo lo relacionado con el conocimiento de mi paciente o de mi cliente puntual, ¿sí? Que era otra de las grandes afugias que tenía nuestro cliente, que era yo no sé
cuántos se hacen todo el procedimiento de sacar una cita, de hacerse después el procedimiento, la cirugía o completar todo el ciclo. Yo no sé los rangos de edades de las personas. Llegaron a nuestra clínica, pero pues no sabemos a través de qué medio llegó acá, porque pues la clínica paga mucha pauta en múltiples medios, ¿sí? Y de alguna manera identificar la cantidad de pacientes mes por mes, año por año, de qué entidad de seguro o qué seguro tiene o tiene una EPS, cuál es, digamos, su estado civil. En este caso, eh, a la clínica de nuestro cliente venía mucha gente de otros países a hacerse cirugías allí. Entonces, también tenía la pregunta de dónde venían. Y esto lo orientó, este análisis de esta manera lo orientó un poco a mirar hasta en dónde debe o qué debe fomentar en cuanto a mercado y publicidad, hacia qué rango de edades debe enfocar esa misma publicidad, ver también mucho la información de género, nivel educativo y de dónde viene. Entonces yo puedo mirar puntualmente de dónde viene, cuántas personas vinieron de allí, en las fechas que yo obviamente pueda ir filtrando. Si yo quiero ver en marzo, ese marzo de dónde fue donde más provino las personas, pues así mismo lo puedo hacer. Entonces yo puedo decir acá el 2010 y veo que en agosto y en noviembre fue donde más vinieron personas. Entonces yo puedo ir mirando, identificando en ese noviembre de los rangos de edades, casi todas eran de 31 a 45, solteros, nivel universitario, la gran mayoría eran referidos, cuántas personas por género, y en esa fecha que fue en noviembre, de dónde fue donde más provino las personas. En este caso salen de allí de Panamá, de Venezuela y de Estados Unidos, ¿sí? De alguna manera, este tipo de análisis puede enriquecerse con muchísima más información que cada una de las clínicas tenga, ya sea en sus bases de datos, como también de bases de datos externas, ¿sí? Que uno pueda cruzar esa información y visualizarla, porque en el conocimiento como tal de los pacientes o de nuestros clientes, allí es donde podemos también enfocar los temas de mercadeo, enfocar y entender muy bien los tipos de procedimientos, qué es lo que se está haciendo la persona, ¿sí? Y conocerlo un poco más. En los temas de hospitalización, por ejemplo, uno puede conocer, o sea, profundizar mucho más en el análisis del paciente, o sea, qué antecedentes tiene, o sea, antecedentes familiares, qué alergias tienen, si su proceso, que le hicieron una operación antes y entonces vino por otro problema y se hospitalizó, cuánto tiempo ha durado en promedio las personas hospitalizadas. Entonces es un universo de análisis, todos asociados al paciente, muy orientados a poder uno conocerlo y asimismo generar las estrategias adecuadas para que siga siendo nuestro cliente y para que nos siga referenciando, porque el referido y el voz a voz, pues obviamente es muy importante, ¿sí? Bien. Vamos a hacer ahora un análisis puntual de los pacientes, perdón, de los procedimientos que se han realizado cada uno de los pacientes, ¿sí? Entonces nosotros, ¿qué analizamos allí? ¿Qué se creó para para darle a nuestro cliente y que él quedara un poco más tranquilo, de alguna manera viera cómo era el comportamiento también de su operación en el caso de los procedimientos? Entonces está toda la comparación de manera de tendencia, pero no comparación, sino está la tendencia tanto de las consultas versus los procedimientos. Pues sí, obviamente hay más consultas que procedimientos y lo que uno buscaría es que fueran lo más cercano posible.
porque de acuerdo, digamos, al tablero anterior, pues allí podíamos identificar cuántos hicieron consulta y, no se hicieron la operación, o cuáles hicieron consulta y sí cumplieron todo el ciclo, que era el procedimiento, el posoperatorio y quedar tranquilo. Entonces, es poder identificarlo, ¿sí? Poder identificar cada uno de la diferencia que hay allí, ¿sí? Porque pues de alguna manera también allí va asociado el analizar las consultas. ¿Por qué las personas no se están haciendo el procedimiento, sino llegan a la consulta, al diagnóstico, se quedan allí y no hacen el procedimiento? ¿Será que es que los costos? ¿Será que los atendemos mal o no le damos la información completa? Que eso también puede suceder. Entonces son cosas que se pueden ir identificando. Acá tenemos también ahora sí acá la participación de la clase del procedimiento como tal realizado en los procedimientos puntualmente, o sea, cuáles son los que más se realizan. También tenemos el ranking de consultas y el ranking de procedimientos. Pues ahí, si yo filtro un año específico, pues me va a decir ese año específico o ese mes cuáles fueron los que más, el ranking de consultas, pues todos van a valoración, otros van a ciertos otros tipos de consulta, y cuáles son los procedimientos que las personas más se realizan, ¿sí? Obviamente estos dos, tanto el ranking de consultas y de procedimientos, son totalmente independientes, o sea, no están cruzados, pero, o sea, sí están integrados, pero pues digamos que tienen un análisis en este caso distinto. Y tenemos los tiempos de promedio de procedimientos realizados, ¿sí? O sea, este no es el tiempo promedio, digámoslo así, estándar, digamos, del mercado o algo por ese estilo, sino son los tiempos de ya la ejecución del procedimiento, ¿sí? Que uno puede identificar cuáles son los que se utilizaron en menos tiempo, más tiempo. Entonces, de alguna manera, eso puede influir o puede no, va a influir en nuestros costos, porque pues el alquiler de la sala, el pago del anestesiólogo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo acá puedo también analizar un mes específico, y acá hay un análisis bien interesante. Yo seleccioné el año 2011, seleccioné el mes de marzo, y él me hace acá el comparativo de, o sea, la tendencia de todos los marzos, ¿sí? El resto está filtrado por toda la información asociada a marzo del 2011. En este caso, acá puedo ver cómo se han venido comportando en el 2011. Perdón, en el marzo en todos los años, ¿sí? O sea, para las afugias y los análisis que no se tenían en la clínica, este tipo de cosas era muy complicado sacarlo, porque era un volumen gigantesco de información de su sistema transaccional. El sacarlo, el extraer la información, el poderla visualizar de manera ágil, ya sea por internet, ya sea por la aplicación móvil, pero era muy complejo, y entonces allí mismo de alguna manera se le da visualización de esos procedimientos. Esto estaba muy orientado para la persona de operaciones, para los directores médicos. También hay mucha información que está consolidada para enriquecer todos los procedimientos, sino para el caso puntual del reto que nos puso nuestro cliente, se estaba cumpliendo y él estaba teniendo de alguna manera muchísimo más visibilidad. Bien. Vamos a ver un tema espérate que por acá hay una pregunta. Dice, correcto. Si quieres, dejemos las Sí, la pregunta. preguntas Ok, para ok. el final. Listo. Ajá, Bueno, me recuerdas, gracias. hermano, de la pregunta porque Claro que sí, después. claro que sí. No, no, Bien, no. ahora tenemos un análisis muy puntual de los costos. Este análisis de costos tiene
parte de operación, parte del tema de ventas. Y este dashboard en esa clínica tiene varios clientes, tanto el director de operaciones, el administrativo y obviamente el financiero, que son las áreas, sobre todo el área de finanzas, que es la encargada de hacer una gestión correcta de costos o de poderlo identificar y de ver cómo está nuestra rentabilidad, ¿sí? Acá, pues nosotros, el tablero construido, podemos identificar la rentabilidad o el margen de rentabilidad, el ingreso y los costos. Pero los costos es un tema bastante complejo, ¿sí? Aquí digamos que está consolidado y sumarizado, pero están todos los costos de medicamentos, de equipo quirúrgico, de sala. Entonces, de alguna manera, y hay muchos otros costos allí que tienen que aplicarse a hacerse el cruce con respecto a los ingresos para poder sacar el margen. Entonces, de alguna manera, a simple vista, uno puede ir viendo cómo en este año nos está yendo, ¿sí? Cómo están los costos por procedimiento, ¿sí? Los costos por procedimiento, o sea, todos los procedimientos y en qué es lo que se ha pagado o ha cargado allí. Están los costos de cada uno del procedimiento como tal, ¿sí? Para identificar cuál es el que más nos vale, porque no necesariamente el que más vale es el más rentable, ¿sí? Y está el comportamiento de los costos en cuanto a históricamente, ¿sí? Pues de todas maneras, hay costos que si se hacen muchos procedimientos, pues el costo va a subir, pero hay otros costos que son muy constantes y que la clínica tiene que estar monitoreando para que no se le vayan a desbordar en ciertos puntos, ¿sí? Acá nosotros vamos a filtrar un año, a ver si aquí cómo nos sale el 2011. Entonces aquí hemos filtrado el año 2011, digamos que tenemos una rentabilidad del 38.3%. ¿Cómo fue el comportamiento de nuestros costos? O sea, aquí en este año se ve claramente que también va muy asociado a lo que pronto lo comentaba anteriormente, que es que la cantidad, cuando hay una cantidad alta de procedimientos, pues puede que los costos pues también se disparen asociados a esa cantidad de procedimientos realizados. Acá tenemos los procedimientos, el análisis de la cantidad de procedimientos en ese año, cuánto se le pagó al cirujano o cirujanos, pues, el alquiler de la sala, el equipo de cirugía, el medicamento, si nos da un total, ¿sí? Acá en la clínica se hizo un análisis de la estructura de costos que la clínica tenía, ¿sí? Que de pronto en algunos puntos la clínica como tal no había tenido en cuenta, ¿sí? Lo toco, por ejemplo, el tema de las salas. Ellos nunca habían tenido en cuenta que de acuerdo al procedimiento, a la duración del procedimiento, la sala estaba ocupada y entonces de alguna manera tenían que sacar el costo como de alquiler de la sala. Pues la sala estaba dentro de la clínica como tal, pero necesitaban sacar un costo de esa sala, ¿sí? Entonces, por eso en el anterior tablero que vimos estaba la duración del procedimiento. Entonces, hay un promedio de duración de procedimiento y asimismo va el costo de las salas, todo el tema del equipo de cirugía también se disgregó un poco para poder identificar en dónde estamos pagando más o pagando no, sino cuál es el costo más alto para poder hacer una gestión un poco más efectiva y eficiente basado en esa información puntual, ¿sí? Acá en la parte inferior, nosotros, de acuerdo al 2011, podemos acá, no sé, bypass coronario, el que nos va a indicar, acá nos va a indicar que el bypass coronario tiene cierto margen inicialmente. ¿Cuál ha sido el comportamiento en el tiempo en ese año de ese procedimiento? Y aquí inicialmente nos dice el costo del equipo de cirugía, ¿cuál ha sido? Obviamente este costo puntual es el de las 221 cirugías que se hicieron ese año, ¿sí?
El equipo quirúrgico, pues nosotros acá el equipo quirúrgico está agrupado, ¿sí? Y este costo del equipo quirúrgico también puede estar o está asociado a tema de recurso humano, cómo están agrupados, ¿sí? Entonces, en este caso está el anestesiólogo, ayudante de cirugía, instrumentador, enfermero, segundo ayudante y auxiliar de enfermería. Entonces, esos costos que están allí es de manera consolidada lo que nos cuesta para el equipo quirúrgico el bypass coronario. Si yo quiero ver para ese mismo bypass coronario las salas, pues en este caso tienen solo 3 salas, entonces para esas 221 el costo de cirugía ya obviamente efectivo, el costo como tal de la sala, del alquiler de la sala, o sea, como se hizo una distribución de costos del procedimiento, entonces de alguna manera yo sé a cuál sala fue donde más alquilaron y cuánto se pagó allí puntualmente, ¿sí? Asimismo, puedo analizar los medicamentos. Los medicamentos se agruparon allí en la clínica, ellos internamente lo llaman como canastas. Puede que en otro lado lo llaman como el paquete asociado a la cirugía. Entonces yo sé que el bypass coronario utiliza un grupo de medicamentos para poderlo hacer. Y entonces ese grupo está clasificado en la canasta 4. Si nosotros desfiltramos acá, él nos va a decir, miren, hay 4 tipos de canasta, ¿sí? Que se han utilizado o de las cuales se ha agrupado, porque pues también está asociado al costo y al inventario. Entonces yo voy a volver de nuevo aquí al bypass coronario. Él dice, eso fue lo que se pagó por por la canasta número 4 y cuáles fueron los 10 medicamentos como más costosos, ¿sí? Puede que la canasta como tal tenga muchísimos más, o sea, más medicamentos si uno quiere identificar para esas cirugías cuánto nos gastamos de cada uno de los medicamentos y el costo de cada medicamento, porque uno puede sacar el costo como tal del bypass, de una cirugía de bypass coronario, teniendo el costo de cirujano, de sala, el equipo de cirugía y de la canasta como tal de medicamentos, ¿sí? Acá si yo quiero profundizar y mirar esa canasta 3 para el bypass coronario, yo puedo decirle, quiero ver qué medicamentos y el detalle de mis medicamentos. Entonces, lo que se hizo acá fue mirar todo, sí, exactamente no tenía 10 nada más. Entonces dice 42 medicamentos y eso tiene un costo de 3.900.000, ¿sí? Entonces, la canasta número 3 que se utilizó para esas cirugías fue este el detalle y esto es lo que nos cuesta puntualmente. Aquí podemos volver de nuevo a nuestro dashboard de análisis. También puedo filtrar puntualmente acá un mes específico y obviamente igual acá va todos los procedimientos o cirugía, los costos allí asociados, nuestra rentabilidad solo en ese mes, cómo nos fue, o sea, en marzo del 2011 y de esta manera el cliente de alguna manera también, de alguna forma tiene la visibilidad de identificar cuáles son sus cirugías que más costo le consumen, en donde el equipo, por qué criterio, de alguna manera podía ir aclarando esos riesgos, esa incertidumbre que fue el reto inicial que tuvimos con nuestro cliente, ¿sí? También nuestro cliente, como tenía tanta información dispersa, la información después se consolidó, dejamos una bodega de datos, una base de datos donde está la información relevante. Y teniendo ya esa información, empezamos a utilizar, ver cómo poder ir pronosticando ciertas